este estudio del capítulo 18 del libro de Génesis. Estamos en la parte que corresponde a una conversación entre el Señor y dos ángeles, que está presentada en los versos 16 hasta el 22. Vamos a continuar. Lo último que había expresado es que Dios podría haber presupuesto esto último, o sea, ya que Abraham había dejado la idolatría y había estado adorando y sirviendo únicamente a Jehová durante más de medio siglo. La cláusula final de la declaración de Dios indicó claramente que las promesas de Jehová a Abraham eran incondicionales, contrario a lo que algunos suponen. Se cumplieron gracias a la fe obediente del patriarca. Esto es lo que decía ya casi al finalizar el mensaje que presenté hace unos momentos. Abraham guardó el camino de Jehová, porque mire lo que vemos adelantándonos al capítulo 22 de Génesis, en los versos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Luego noten en Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y pasándonos a Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Una respuesta así, hermanos, era esencial para que hiciera venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, o sea, para que se cumpliera, pues. El plan de Dios para bendecir a todas las familias de la tierra, recordando lo que le prometió en el verso 3 de Génesis 12. Le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, había de comenzar esta bendición con Abraham. A su vez, había de impartir la voluntad de Dios a su familia. Sus descendientes posteriores habían de transmitirla luego a sus familias, y finalmente la simiente de Abraham, o sea, los hijos de Israel, había de ser el conducto por el que se transmitiría el conocimiento de Dios a todo el mundo. Miren lo que nos dice Éxodo 19, 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego vamos a Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ahora pasemos a Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bueno, sigamos con este análisis y ahora pasemos al versículo 20. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, entonces vemos que Jehová respondió su propia pregunta. Si anteriormente habló de manera que Abraham no podía oírle, esta vez habló definitivamente en voz lo suficientemente alta como para que el patriarca escuchara. Por eso dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, el pecado iba, como quien dice, viento en popa, pues iba caminando y caminando, corrompidos. Pues. Luego aquí habla de el clamor, probablemente se refiere a los clamores y súplicas de las víctimas que estaban sufriendo el abuso y la injusticia a manos de sus malvados opresores. Mire lo que, recordando la situación de Israel allí en Egipto, dice en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Luego pasamos a Jueces 10:12. De los de Sidón, de Amalec y de Mahón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Luego en Nehemías 9:9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Bueno, más adelante los profetas compararon las injusticias sociales que fueron cometidas por los dos reinos, o sea, hablando de los reinos de Israel y de Judá, contra los de la antigua Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Ezequiel capítulo 16. Vamos a Ezequiel capítulo 16. Vamos a consultar el capítulo 16 de Ezequiel, específicamente los versos 46 hasta el verso 49. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones, antes
como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, aplicaron el pecado en su máxima expresión. Velaban por ellos, primero yo, después yo y por último yo, y se les olvidó definitivamente a la mano del afligido y del menesteroso, o sea, el necesitado. Por ejemplo, también vamos a Amós. En Amós, en el capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer el 11 también. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Verso 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. En el Nuevo Testamento no se dice nada sobre Lot clamando al Señor en protesta en relación con los pecados y con los crímenes del pueblo de Sodoma. Sin embargo, el apóstol Pedro describió sus vidas como caracterizadas por la impiedad, la conducta sensual y hechos inicuos. Y el apóstol Pedro pues aseveró que estos actos atormentaban el alma justa de Lot todos los días. Vamos a leer en 2 Pedro capítulo 2 versos 6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y esta es la realidad, pues, que se presentaba. O sea, es un testimonio de la maldad que se daba allí en Sodoma y Gomorra. Versículo 21. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Habiendo escuchado el clamor contra Sodoma y Gomorra, lo que se expresa en el verso 20 que acabamos de estudiar, Dios determinó descender y ver si habían consumado su obra según el clamor que había llegado hasta él. Por ejemplo, mire, reforzando esto, retrocediendo a Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama, o sea, el clamor, pues, clama a mí desde la tierra. Luego también recordando en Génesis 11, versos 5 y 7, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 7, ahora pues descendamos, confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fíjense bien que dice el plural descendamos,
O sea, evidentemente allí estaba incluido el Verbo y estaba incluido el Espíritu Santo. Génesis 19:3, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dijo que si no, él sabría la verdad del asunto. Dios quería que Abraham, hermanos, entendiera que él no actuaría apresuradamente basado en rumores, ni prejuzgaría la situación en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Más bien, descendería en una misión para investigar si la naturaleza de los clamores correspondía con la realidad de los crímenes y de la opresión que ahí se estaban dando. Por supuesto, la declaración que dice que Dios descendió a ver, no debe de entenderse pues literalmente, porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Lo entendemos bien, porque el Señor no está limitado por el tiempo ni el espacio como nosotros los seres humanos. ¿Ve? Miren lo que dice Salmos 139, vamos a leer los versículos 7 hasta el 12. Dice acá: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el Salmo 139 se habla que los mismos te son las tinieblas que la luz. Es decir, Él ve y sabe en todo momento lo que las personas están haciendo y cómo están viviendo. Mira, hay una serie de, vamos a leer al menos 3 versículos en relación a esta declaración. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, dice, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Así como cuando le dijo a Caín, ¿dónde estás tú? En una forma retórica. Evidentemente él lo sabía dónde estaba, porque de Dios nadie se puede ocultar. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es un mensaje permanente para nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios. Para Dios no hay nada oculto y por eso tenemos que llevar una vida recatada, llevar una vida de total obediencia, de total sumisión a nuestro Dios, pero no por miedo, sino porque nos place a nosotros hacer la voluntad de nuestro Dios. Y luego tenemos el versículo 22. Miren lo que dice este versículo 22. Dice:
y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Los varones, o sea, los ángeles, se apartaron de allí en este punto y procedieron en su viaje hacia Sodoma. Dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Según la tradición judía, este es uno de los 18 versículos de la Biblia hebrea que fueron enmendados por los escribas porque decían que el contenido era considerado irreverente. La tradición afirma que la segunda parte del versículo originalmente decía, mientras el Señor seguía en pie delante de Abraham. Sin embargo, puede que este versículo no se haya alterado en absoluto, ya que la misma declaración aparece en el texto masotérico, tanto en Génesis 18:22 como en Génesis 19:27 dice, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Entonces, la expresión estar delante es común en el Antiguo Testamento. Estar delante de Dios a veces quiere decir adorarle, hermanos. En Jeremías 7:10 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Entrar en su presencia, pues, miren lo que dice Deuteronomio 19:17. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Vamos también a Deuteronomio 29:14 y 15. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O también estar delante de indica servirle. Vamos a 1 Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Luego pasemos a 1 Reyes 18:15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Vamos a 2 Reyes 3:14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Pasemos a 2 Reyes 5:16. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí pues la frase se utiliza de una manera diferente, sugiriendo el ministerio de intercesión de un profeta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en toda esta situación, hermanos y hermanas? Nosotros podemos ver que muchos años después el Señor le dijo a Jeremías, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Jeremías 15:1. Después de eso es el mismo, o en este mismo capítulo,
Jeremías estaba sentado solo y se dice que estaba enojado y deprimido porque el pueblo de Dios rechazó su mensaje y le persiguió. En su frustración arremetió contra el Señor, acusándolo falsamente de ser como aguas que no son estables. Ahí lo dice en Jeremías 15:18. Sin embargo, en realidad, Dios no había engañado al profeta. De hecho, cuando el Señor lo llamó para ser su portavoz, Jehová le dijo desde el principio que los líderes de la nación y el pueblo se resistirían, o sea, le previno pues, van a resistirte, le resistirían a su predicación y lucharían contra él. Por eso es que a Jeremías se le ve llorando, clamando, como quien dice, ¿por qué yo estoy en esta situación? A pesar pues de la oposición, Dios le prometió a su siervo, Dios le prometió pues, que vemos aquí esta condición, de hecho pues, que cuando el Señor lo llamó para ser su portavoz, Jehová le dijo desde el principio que estos líderes de la nación y el pueblo iban a ser, se iban a resistir completamente a esa predicación que les daría, a ese mensaje que les presentaría y que iban a estar totalmente contra él. A pesar pues de esa oposición, Dios le prometió a su siervo. Miren lo que dice aquí en Jeremías capítulo 1. Vamos a leer los versos 8 y después nos pasamos a los versos 17 al 19. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versos 17 en adelante. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y de hecho, hermanos, Dios le libró de cada crisis a Jeremías. Fue una situación muy difícil que vivió el profeta Jeremías, de un pueblo totalmente rebelde, un pueblo que siempre le sacaba la vuelta a las enseñanzas que daba de Dios. Por lo tanto, Jehová amonestó a Jeremías diciendo: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Jeremías 15:19. ¿Qué es lo que vemos acá? Que en otras palabras, si se arrepentía de las duras acusaciones hechas contra el Señor, podría continuar su ministerio profético e interceder a favor del obstinado pueblo de Dios. Y claro que Jeremías actuó así, de esa forma, de una manera pues que Jeremías se condujo al grado de que todo lo negativo que hubiese podido expresar en contra de nuestro Dios, pues evidentemente que se arrepintió. Y por eso es que tenemos que comprender que Dios, el Espíritu Santo, pues consideraron a bien
el tener registrado todo este libro profético como lo es el libro de Jeremías, porque la obra que hizo fue una obra de admirar. El estar delante de Jehová. He dicho todo esto, hermanos, para entender que el estar delante de Jehová de Abraham en Génesis 18, 22 fue similar a la obra del profeta durante el último periodo del reino de Judá. Por eso es que estamos usando a Jeremías. Fue de carácter intercesor, pero sin el rencor, sin las quejas ni las acusaciones falsas que Jeremías presentó contra Dios. Por eso digo claramente que él rectificó, se arrepintió. Es decir, como humano había fallado, pero había reconocido y Dios le tomó en cuenta su arrepentimiento, y así es como lo siguió usando para esta nación totalmente corrompida. Aún así, a los dos hombres se les necesitaba asegurar de la rectitud y de la justicia de las acciones de Jehová en momentos difíciles. Yo termino diciéndoles esto, hermanos, que el Señor permitió que Jeremías experimentara persecución y rechazo, mientras que Abraham estaba preocupado por la posibilidad de que Lot y su familia fueran arrasados en la próxima destrucción de Sodoma y de Gomorra. Es una situación comparativa que vemos en relación con Jeremías y en relación con Abraham. No podemos ver ni al uno ni al otro como mejores o como superiores, sino tenemos que ver las buenas actitudes que tuvieron en relación al ministerio que Dios les encomendó a cada uno de ellos. Y claro, como les he dicho, vamos a proseguir conforme nuestro Dios nos lo permita, y eso lo veremos el próximo día del Señor, si Él así nos lo permite. Vamos a ver pues ya la parte que corresponde a la intención que toma Abraham por Sodoma y por Gomorra. Cómo es que Abraham pues intercede de una manera que está pensando, aún cuando Abraham sabía la perversidad que había, porque recuerden que vimos como en el capítulo 14, vimos una mención de la perversidad que ya se conocía de Sodoma y de Gomorra. Lo vamos a ver también en esta parte cuando entremos a esta intercesión que hace Abraham por Sodoma y por Gomorra. Les invito pues a que no dejen de escuchar estos mensajes el próximo día 20, sería el día 20 de junio del año 2021. Mientras tanto, también les quiero invitar para esta tarde, a las 6 de la tarde, para que escuchen el mensaje número 38 sobre el libro de Eclesiastés. Imagínense, cuando este proyecto para mí fue un sueño desde los meses de noviembre y diciembre del año recién pasado, cuando estábamos en la crisis de la pandemia, pues Dios me ha permitido hacerlo realidad. Y ya hoy en la tarde serán 38 lecciones que presentaré sobre el libro de Eclesiastés. Todos ustedes están invitados a sintonizarnos y a escuchar para edificarnos aún mucho más. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, damos las gracias porque